Soy Gorka Varela de Tecniker, soy el responsable de la solución de innovación e inteligencia competitiva y me toca gestionar o liderar el proceso interno de vigilancia y además pues con la plataforma que os voy a mostrar pues al final hacemos implantaciones en empresas y me toca hacer a mí, ¿no? Al final el objetivo de la presentación de hoy es, bueno, sobre todo son dos objetivos, ¿no? Uno primero es sensibilizaros sobre la importancia de la vigilancia y la inteligencia porque creemos que es algo muy interesante para las organizaciones y luego enseñaros Knowit, que es nuestra plataforma, que es la que hemos desarrollado nosotros y la que utilizamos para que veáis si os puede interesar o os puede encajar en vuestros procesos y en vuestros sistemas internos, ¿vale? Lo primero de todo, términos, ¿no? Esto de la vigilancia y la inteligencia, pues se habla de un montón de términos que están relacionados, en cierta manera están relacionados. Se hablaba antes de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva. Yo, por tener un criterio unificado, pues lo que cojo es la referencia de la norma, ¿no? Que en 2018 sacó la última versión, en la que ya habla de vigilancia e inteligencia como un concepto más global, ¿no? Y al final, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Qué es esto de la vigilancia y la inteligencia? Pues al final se habla de un proceso ético y sistemático. Esto es muy importante lo sistemático porque la parte de vigilancia ya la hacéis un montón, o sea, la mayoría de las empresas ya la hacéis. Lo que muchas veces suele fallar, lo que falta hacer es sistematizarlo, que al final se haga de una forma automática y continua. Y una sistemática para recolectar y analizar información del ambiente de negocio, de los competidores y de la propia organización. Al final es coger la información, analizarla sobre la organización, sobre los mercados, sobre los clientes, sobre la competencia, sobre la tecnología, sobre lo que realmente nos interesa y luego es comunicar esa información dentro de cada organización. ¿Para qué? Para que nos dé soporte en la toma de decisiones. Esto es, al final, lo que pretendemos es aprovechar la información que hay para que nos dé soporte en la toma de decisiones, ¿vale? ¿Y qué beneficios nos puede traer esto? Bueno, aparte de que nosotros siempre decimos que esto es saludable para las empresas, porque al final el conocer de forma sistemática lo que se está haciendo tus clientes, tu mercado, la competencia, cómo se mueve tu entorno, pues yo creo que es saludable para cualquier organización. Pero además, pues te puede ayudar a identificar nuevos mercados o tendencias. Pues al final, el hacer esa vigilancia de forma continua, pues puedes identificar tendencias hacia dónde se están moviendo las cosas, oportunidades o amenazas que te puedan venir de diferentes entornos. Cómo no, controlar y ver lo que está haciendo la competencia. Este suele ser uno de los objetivos principales que suelen querer las organizaciones, ¿no? Ver cómo se está moviendo, dónde se está moviendo. Y normalmente ya se hace, pero al final el sistematizarlo pues te da una tranquilidad y una seguridad, ¿no? Luego innovar, porque al final el ver cómo se están haciendo las cosas en otros sitios, en otros mercados y tal, pues te puede ayudar a generar ideas. Y al final lo que pretendemos es que le saquemos mayor información, o sea, mayor provecho a la información. Hay un montón de información, pues aprovecharla de forma más eficiente. ¿Cómo no? Lo que decíamos, ¿para qué? Para tomar las decisiones mejor y más eficientemente. Al final es muy difícil decir que de la vigilancia se toman unas decisiones, pero al final entendemos que esa sistemática de conocer lo que hay en tu entorno te va capacitando y te va generando un conocimiento que a la hora de tomar decisiones, bien seas más operativas o más estratégicas, pues te dan dando un background que te puede ayudar a tomar, aunque inconscientemente te ayuda a tomar esas decisiones, ¿vale? ¿Y para quién? ¿Y esto para quién? Pues para cualquier organización que quiera ser más competitiva. O sea, al final nuestra experiencia y, bueno, las experiencias que tenemos en el entorno, lo que nos han demostrado es que es independientemente del tamaño, del sector, del tipo de organización. Nosotros trabajamos sobre todo con empresa industrial, pero trabajamos con clústeres, trabajamos con agencias de desarrollo, o sea, con diferentes entidades que al final lo que tienen es un entorno diferente, una casuística diferente y unos objetivos diferentes, pero al final la sistemática, el proceso y la plataforma, pues te puede dar un soporte en tu día a día, ¿vale? Al final lo que os decía, ¿no? La información sabemos que es clave, pero uno de los mayores problemas hoy en día es que hay demasiada información. Tenemos un montón de información y tenemos que poder exprimir esa información, porque al final lo que queremos es sacar la que realmente a nosotros nos aporta o nos genera valor dentro de la organización. Y no solo generar valor, sino luego también es la forma de cómo la canalizamos dentro de la organización. Muchas veces es no solo captar la información y leerla, sino es también que esa información se distribuya de forma eficiente a los foros de decisión dentro de las organizaciones y se aproveche, ¿vale? Que se haga todo ello de una forma sistemática y ordenada. Para que entendáis, el proceso de vigilancia es un proceso sencillo y continuo, ¿vale? Es algo que tiene que estar todo de forma continua vivo porque al final las necesidades van cambiando, los objetivos van cambiando. Pero bueno, al final
para que lo entendáis nosotros de forma sencilla lo graficamos así, ¿vale? Al final lo primero que tienes que definir es el objetivo, qué quieres vigilar, a dónde quieres poner en foco. Por ejemplo, yo quiero vigilar a mi competencia, que es lo más típico, ¿no? Vale, lo segundo que tienes que hacer es definir qué fuentes vas a explotar. Tú te has definido un objetivo y dices, bueno, para cumplir ese objetivo, ¿de dónde puedo sacar información? Pues defines qué tipo de información, pues pueden ser redes, pueden ser web, pueden ser prensa, tú defines de dónde quieres sacar esa información. Una vez que tienes definido el objetivo y las fuentes, lo que tienes que hacer es intentar automatizar todo lo que puedas ese proceso. Lo que decíamos, tenemos que sacar provecho a la información, ser eficientes. Al final, con la plataforma lo que conseguimos es automatizar todo ese proceso de captura de información mediante diferentes herramientas. Lo que hay que hacer, por supuesto, luego es analizar esa información, porque por mucho que definas muy bien los objetivos, definas muy bien las fuentes, puedas poner filtros de palabras clave, positivos, negativos y tal, al final, toda esa información que llega a la organización hay que analizarla. Puede haber unos expertos, 1, 2, 3, depende de las temáticas que se estén vigilando y del tamaño de la organización, por supuesto. Al final lo que se hace es analizar esa información y una vez que la analizas tú decides qué hacer. Al final esos analistas la pueden poner en valor para difundirla y para que dé soporte en esa toma de decisiones o la pueden descartar simplemente, ¿vale? Pero al final lo que os decíamos, tú al final defines unos objetivos al principio y lo que te tienen que ayudar es todo ese flujo de información te tiene que dar soporte para cumplir esos objetivos y que te dé soporte en la toma de decisiones. Vale. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros durante un montón de años llevamos trabajando este proceso como centro tecnológico y con el tiempo pues hemos ido desarrollando una plataforma ad hoc que nos dé soporte en este proceso que os hemos comentado, ¿no? Pues nosotros llevamos trabajando años, pero claro, había empresas del entorno que también tenían el mismo interés o la misma necesidad y al final pues fuimos ofertando esta solución a diferentes organizaciones, ¿vale? Al final se llama Knowit, es una plataforma colaborativa muy sencilla, muy simple. Al final está pensada para que sea muy eficiente y muy fácil de utilizar. Y al final, como es muy simple y sencilla, vamos a decir, se adecua muy fácilmente a los diferentes tipos de organizaciones, diferentes necesidades. Al final es una base en la que luego cada uno puede ir trabajando en función de las necesidades que tiene. Vale. Nosotros lo tenemos organizado en base a roles, entendemos que la plataforma, bueno, el proceso, nosotros lo que definimos en su día era que tenía que tener diferentes roles en función de las tareas que hay que realizar dentro del proceso. Y nosotros lo que definimos eran 5 roles diferentes y de hecho la plataforma está organizada en esos 5 roles, ¿vale? Por un lado tenemos la parte de coordinación, que entendemos que es la persona que tiene que liderar este proceso dentro de la organización, que tiene que ser un proceso más dentro de la organización, ¿vale? O sea, tiene que ser algo más de lo que ya se esté trabajando y que sea adecuado a cómo se está trabajando, ¿vale? Pues esa persona, el coordinador, tiene que asegurarse de que el sistema funciona, que los analistas están revisando, que los objetivos se estén cumpliendo, ¿vale? Al final es el que tiene que tirar del carro. Luego tenemos un segundo rol que es el de gestor de fuertes, vamos a decir. Como os decíamos, lo que intentamos es tú defines unos objetivos y tienes que analizar de qué fuentes de información te vas a nutrir, ¿no? Al final esas fuentes de información, hoy en día la mayoría digitales, pues al final hay que conocerlas, cómo explotarlas, cómo automatizar y lo que se hace es esos gestores de fuentes pues tienen una formación específica para poder tener ese rol, ¿no? Para ver cómo poder explotar de forma eficiente la información que hoy en día tenemos al alcance de la mano. Luego tenemos el rol de analista, que es el de experto que decíamos, ¿no? Que son las personas que van a ir revisando esa información que va entrando de esos objetivos y esas fuentes que hemos definido, que irán revisando la información y la irán o aprobando o rechazando o poniéndola en valor para que al final el siguiente rol, que es el del lector, el del consumidor, pueda leer esa información y la pueda utilizar, bien sea de forma directa o más bien de forma estratégica a largo plazo, ¿vale? Y como cualquier plataforma o sistema informático, pues al final tenemos un último rol que es el de administrador, que al final, no, o sea, esto es muy sencillo de gestionar, no tiene por qué ser alguien de sistemas, pero bueno, al final esto por detrás trabaja con Office 365, con sitio SharePoint, en el que al final hay que hacer una gestión de listas y tal, muy sencilla, pero bueno, también hay que gestionarla, pues si se quiere generar, o sea, una cosa es generar nuevas fuentes y tal, ¿no? Pero bueno, si se quiere generar diferente estructura, cambiar cosas, pues ya habría que hacerlo desde un rol de administrador, ¿vale? Luego está pensada para que sea colaborativa en dos sentidos. Al final puede ser colaborativa en un grupo, luego como ya os comentaré, Knowit se puede implantar en diferentes estructuras, puede ser un único grupo o varios grupos de interés que van trabajando
de forma individual, pero conectados. La colaboración puede ser dentro de un mismo grupo en el que los diferentes analistas pueden ir trabajando entre ellos y pasándose la información en función de las necesidades que se van generando, o si existen varios grupos de interés, como es nuestro caso, por ejemplo, en Techniker internamente, pues que tú puedas compartir la información con otros grupos porque crees que puede ser interesante de una forma sencilla, pues al final que haya flujo de información entre los diferentes grupos, ¿vale? Luego, como no es multidispositivo, cualquier dispositivo conectado a Internet, pues tú te puedes conectar a un usuario y una clave y puedes trabajar de forma sencilla y eficiente desde cualquier sitio en el que tengas esa conexión. Y luego, las principales características o las que vemos que realmente la gente le da importancia, la primera de todo es la autonomía, como no. O sea, nosotros al final damos soporte a las empresas en que puedan implantar esta plataforma, esta sistemática, este proceso, pero las empresas lo que buscan es ser lo más autónomas posibles y entendemos que al final ellos son los que mejor conocen su negocio, su entorno, son los que mejor van a hacer, ¿no? Nosotros les enseñamos a cómo pueden hacer y les damos las herramientas para hacerlo, ¿no? Y luego escalable, porque como veréis, nosotros siempre planteamos primero hacer como un pequeño piloto, o sea, es muy difícil que una empresa decida voy a hacer una mega implantación de vigilancia. No, simplemente normalmente se suele hacer como un piloto, vamos a decir esto nos vale o no nos vale, se empieza a rodar, se empieza a andar y si vemos que funciona, pues es muy fácil de ir creciendo y escalando en función de las necesidades, la estructura, las cosas que se pueden hacer. Y luego esta imagen que veis aquí es un boletín, que al final el sistema, tú puedes predefinir boletines automáticos con periodicidades diferentes. Al final tú defines el qué quieres que se difunda, pues las noticias aprobadas, etiquetadas con esta etiqueta, valoradas con 1, 2, 3, 4 estrellas, y tú al final defines una periodicidad y una lista de distribución y el sistema automáticamente va haciendo esa difusión de la información. Vamos, facilita mucho todo el flujo de información interna o externa dentro de la organización, ¿vale? Y luego más características, pues bueno, al final, bueno, se me ha olvidado comentar que dentro del apartado que tenéis un documento, una ficha de todo lo que estoy comentando, todas estas características y tal las tenéis ahí disponibles en un PDF que os podéis descargar durante la presentación si queréis tener más el contenido, ¿vale? Pero bueno, más características, pues bueno, pues fuentes de información, se puede explotar diferentes fuentes de información. Tenemos una herramienta de web scraping para fuentes que no son fácilmente automatizables. Generamos filtros, tú puedes generar una noticia personalizada. La parte de analítica, pues al final los analistas funcionan con diferentes estados de las noticias. Se pueden etiquetar, valorar, comentar las noticias, se pueden enviar entre grupos, ¿vale? Luego a la difusión, pues lo que os he dicho, normalmente la gente utiliza el boletín automático porque es muy cómodo, pero hay gente que prefiere que la información se publique dentro de una intranet, no sé, pues al final cada uno, como tenemos nuestras formas de trabajar, lo que os decía, al final el sistema se puede adaptar a las necesidades que tiene cada uno en las formas de trabajar, ¿no? Y luego, como no, el sistema nos va dando la calidad y salud del sistema. O sea, nos va diciendo pues, si las fuentes están dando errores, qué calidad tienen las fuentes en función de cuánta información estamos aprobando o rechazando. Podemos hacer un seguimiento continuado de cómo están funcionando los analistas. Y el sistema, además, de forma automática, cada 15 días manda un informe vía mail al coordinador y a todos los analistas, exponiéndoles pues, qué tareas se han hecho o qué actividad se ha hecho durante esos 15 días, qué hay pendientes, si hay errores, si hay fuentes de baja calidad, pues al final es una información que nos va dando pues, cómo está funcionando el sistema y nos ayuda a ir manteniéndolo y que sea eficiente, ¿vale? Luego, lo que os comentaba antes, hay dos versiones, vamos a decir, una versión one que puede ser, nosotros generamos un grupo que es suficiente, pues que está pensado sobre todo para pymes, micropymes, organizaciones más pequeñas o incluso para organizaciones más grandes que quieren probar cómo funciona esto, qué les puede aportar, pues lo que pueden generar es un único grupo y luego lo que pueden hacer es ir generando más grupos, que al final la diferencia entre los grupos, la estructura y todo es la misma, lo que cambia es el contenido, pues cada uno va a tener sus roles, cada uno va a tener sus fuentes, sus objetivos, sus etiquetas, sus filtros. Al final la estructura es la misma, pero va cambiando el contenido, que claro, pueden estar comunicados entre ellos. Nosotros tenemos algún caso, bueno, nosotros trabajamos en varios grupos, pero tenemos casos de clientes que empezaron con un grupo y luego han ido metiendo más grupos en función de las necesidades o de la estructura que tienen o cómo se quieren organizar internamente, ¿vale? Y luego, ¿cómo funciona esto, no? A nivel de infraestructura. Knowit es una aplicación web en la que tú entras y trabajas, ¿no? Pero al final los datos, para que os hagáis una idea, los datos están en Office 365, están en unas listas de SharePoint, en un sitio se genera un sitio de SharePoint,
que hay casos en los que lo albergamos nosotros desde Techniker porque el cliente no tiene las infraestructuras o no quiere meterlas en sus infraestructuras, y si el cliente ya tiene unas infraestructuras Office 365 que sirven para conectarse con Knowit, pues al final nosotros les generamos dentro de sus infraestructuras la estructura que necesitan y lo pueden tener almacenado en sus instalaciones o en sus servicios, en sus servidores, ¿vale? Y luego lo que tenemos son, al final, tenemos la aplicación, tenemos los datos, y lo que sí tenemos nosotros son unos servicios que van trabajando, ¿no? Pues al final esto te da un interface, a un motor que va descargando toda la información, tenemos la herramienta de scrapping que os comentaba para automatizar la captura de información de las fuentes que no se puede automatizar, los boletines mail automáticos, los cálculos, los informes de seguimiento, todo esto, al final vamos a ver, esto está corriendo en paralelo a todos esos datos de forma automática y bastante invisible para el cliente. ¿Vale? Y luego lo típico, ¿no? ¿Y esto cómo lo puedo implantar? Yo, si me interesa, ¿cómo puedo llevar? O sea, una cosa es cómo es el proceso, ¿no? Pero si lo quiero poner en marcha, ¿cómo lo podemos trabajar? Nosotros lo trabajamos sobre todo en 3 fases, de una forma sencilla, ¿vale? Lo primero es una fase de definición, donde al final ayudamos a las organizaciones a definir pues, cuáles pueden ser sus objetivos. Como ya veréis, aunque pues, se puedan definir varios objetivos, lo que nosotros solemos aconsejar es que se empiece por 1 o 2, que se empiece con algo más pequeño, ¿vale? Pues se definen los objetivos, cuáles son las temáticas, qué se quiere seguir, qué fuentes se quieren implantar, se les ayuda a definir el equipo, cómo se puede trabajar. Y una vez que se hace esa fase de definición, lo que se hace es poner eso en marcha, trasladarlo a la plataforma, ponerlo en marcha y ponerlo a rodar para que empiece a llegar la información, ver qué es lo que llega y qué es lo que no llega. Y luego dejamos una tercera fase de seguimiento porque entendemos que al final, por mucho que definas muy bien tú todo, pues hay que depurar, hay que ver cómo funciona, fuentes que tú creías que pueden ser interesantes no son tan interesantes, puede haber lagunas de información que tú al principio no las has visto, pero luego sí. Pues al final nosotros planteamos un proyecto de un año en el que creemos que al final la organización puede ver si realmente esto le está aportando o no le está aportando. ¿Vale? Al final nosotros son fases muy sencillas, pero bueno, es lo que planteamos. Y esto, por ejemplo, lo tenéis en el Click Industrial, que es la plataforma de venta online que tenemos en Techniker, lo podéis ver ahí con más detalle. Pero bueno, al final lo que nosotros planteamos como un primer piloto, vamos a decir, es un año de implantación en el que hay un soporte y una consultoría desde Techniker. Lo que se definiría es en un equipo de trabajo, pues más o menos unos 5 usuarios activos. Lo que se pretende es que sean un par de temáticas, que es decir, un par de objetivos principales, lo que sería, no pensando, puede haber más objetivos, pero igual lo mejor es empezar por algo más sencillo. Se puede alojar los datos si el cliente no tiene las infraestructuras y luego toda la formación se va haciendo en función de los roles que os he comentado antes, pues se va formando a las diferentes personas que participan. Esto sería, vamos a decir, la implantación estándar o la piloto que entendemos nosotros, ¿no? Que es de forma sencilla. Pero sí existe la opción de, a partir de ese año, extender esa, lo que os decía, pues que esto vaya escalando, que vaya creciendo en función de las necesidades, o que si en algún caso también se ha dado que desde el principio quieran hacer un proyecto más elaborado y más completo en el que vayan a involucrar varios grupos y tal, pues sí, se han hecho incluso pues, programaciones más detalladas de cómo se quiere trabajar en las diferentes fases, diferente gente y cómo trabajar todo ello. ¿Vale? Al final, lo que has visto es un proceso muy sencillo, el de vigilancia. La mayoría de las empresas ya lo estáis haciendo, porque al final es un proceso que igual antes se hacía más con las ferias, con otro tipo de seguimientos, pero hoy en día con toda la información que tenemos en la red y sobre todo con la pandemia que estamos viviendo, que al final el publicar en la web y tal, pues al final ha cogido mucha carrera, o sea, mucha velocidad, pues al final la gente está publicando un montón de cosas interesantes que pueden ser relevantes para hacer seguimiento. Lo que nosotros aconsejamos a las empresas es sistematizar todo eso y de forma sencilla, sin complicarse mucho, pensando en cosas sencillas que al final nos pueden dar soporte en todo eso que trabajamos en el día a día. ¿Vale? Nosotros, para terminar, o sea, al final los consejos que damos es que busquéis el momento. Entendemos que cada una de las organizaciones es diferente, tiene diferentes formas de trabajar, hay diferentes momentos en las organizaciones también y hay que buscar el momento para hacer esto, porque al final necesitas unos recursos, necesitas un tiempo, necesitas tener bien clara la estrategia, los objetivos que vayas a definir y hay que buscar ese momento, ¿vale? Al final
tenemos nosotros experiencias buenas y malas, y en algunas malas pues igual no era el momento y hemos tenido que retrasarlo y hacerlo en otro momento porque es más adecuado para la organización, ¿vale? Además, lo que os decía, lo que os he repetido varias veces, hacerlo poco a poco. O sea, al final el mayor problema, yo diría, de este tipo de sistemas suele ser la sobrecarga de información. Al final, si a las empresas o a las organizaciones les preguntamos qué es lo que quieren, empiezan a hacer la lista de los Reyes Magos y quieren un montón de cosas. Y claro, hay un montón de información que puede alimentar, pero lo que pasa es que al final recibimos tantos inputs que no terminamos de aprovechar realmente lo que nos importa. Y hay que quitar ese miedo a perder algo de información porque lo que importa es que seamos eficientes en el proceso, ¿vale? Que luego esto puede ir escalando, puede ir creciendo, por supuesto, pero bueno, empezar poco a poco y ir creciendo en función de las necesidades y viendo lo que os aporta este proceso dentro de la organización. Luego, pensar que hay unos recursos que hacen falta. No hablo solo de dinero, si quieres implantar una plataforma, o sea, hablo de personas, de una dedicación, sobre todo pensando en la primera fase de definición, porque al final cuando hay que definir el equipo, hay que definir los objetivos, cuando hay que definir todo eso, la gente necesita tiempo, porque como os decía, vosotros ya lo estáis haciendo seguramente, pero hay que poner en limpio todo lo que estáis haciendo y no suele ser una persona, depende en qué organización, hay varias personas que ya estén haciendo este tipo de personas porque tienen una inquietud o porque tienen un conocimiento o porque les interesa y hay que poner todo eso en limpio y ver cómo se puede estructurar y cómo se puede trabajar de forma necesaria. Claro, eso al final hace falta unos recursos, hace falta un tiempo para definir bien lo que se quiere hacer y luego poco a poco ir haciendo el trabajo. Sobre todo al principio. Luego, una vez que se pone en marcha, o sea, tiene que ser algo muy dinámico y muy activo. O sea, no tiene que ser algo que te lleve demasiado tiempo porque si no, no le vas a sacar provecho. O sea, si tienes que dedicarle mucho tiempo es que no tienes o sea, al final el sistema te va a ir dando lo eficiente o lo ineficiente que es, ¿no? Y tú tienes que ir depurando el sistema para que lo que tú hagas, ese pequeño trabajo que tú puedas hacer, te esté aportando información. No que le tengas que dedicar un montón de tiempo para sacar poco provecho. ¿Vale? Y como no, pues buscar ayuda externa. O sea, estamos nosotros, hay diferente gente que está trabajando en esta temática, incluso Innovas, que está impulsando mucho esto con una iniciativa de vigilancia e inteligencia perspectiva. O sea, entendemos que es algo muy interesante para las empresas del entorno y lo que os animamos es que deis el paso, que al final sé que lo estáis haciendo, pero igual no de la forma tan más eficiente que la podéis hacer, que deis el paso y que aprovechéis la situación y aprovechéis las ayudas externas que podéis encontrar. ¿Vale? Y hasta aquí, pues os he contado mi historia, lo que os decía, los principales objetivos eran que veáis que al final la vigilancia y la inteligencia ya la estáis haciendo, pero el sistematizarla y el automatizarla dentro de las organizaciones yo creo que es interesante y saludable para las diferentes organizaciones y que veáis que plataformas como Novitos pueden dar soporte en lo que estáis hablando, ¿vale? Al final yo creo que es interesante, ¿vale? Vale, si os parece, voy a ir mirando si hay preguntas y vamos a intentar responder las que podamos, ¿vale? A ver, veo que sí hay alguna. Vale. A ver, aquí me preguntan fuentes, patentes, publicaciones científicas, ¿cómo lo hacéis? Vale. Al final hay que ver diferentes tipologías de información. Al final, cuando tú quieres vigilar algo, pues por ejemplo, te voy a decir patentes. Pues al final las patentes es algo fácil de seguir porque hoy en día por suerte tenemos una base de datos en Spacenet que es pública con un montón de información en la que tú puedes hacer unas búsquedas muy específicas que a su vez te generan unas alertas, por ejemplo, vía RSS, que tú al final puedes hacer un seguimiento muy, muy sistemático. Y lo mismo con las publicaciones científicas. Yo creo que las patentes y las publicaciones son, cuando se hablaba de vigilancia tecnológica, era lo que primero se seguía y es lo que, vamos a decir, lo que más fácil, lo que mejor está automatizado para poder hacer ese seguimiento. ¿Vale? Vale. Otra pregunta, vale, me hacen referencia, bueno, lo típico, ¿no? O sea, pues precios y recursos que hace falta para poner esto en marcha, ¿no?
al final la información, como os he comentado, pues al final la tenéis en el clic industrial de cómo planteamos nosotros y qué precio, pero bueno, al final lo que estamos planteando para un proyecto piloto de un año, nosotros es de 3.300 euros el primer año con un mantenimiento posterior a partir del segundo año de unos 2.000 euros en base a licencias y mantenimiento. Que luego se puede extender en función de las necesidades, porque al final esto es un piloto y depende de las necesidades y cómo lo quiera organizar las empresas, pues las actividades puede ir creciendo o manteniéndose en función de las necesidades. Y luego recursos a nivel de personas, pues depende también, depende de la organización, o sea, del tamaño y de hasta dónde quieran llegar, ¿no? O sea, hay organizaciones bastante grandes en la que hay una única persona, vamos a decir, que se encarga un poco de liderar todo ese proceso y de hacer todo ese proceso de análisis y revisión de la información. Y hay empresas más pequeñas en las que puede haber varias personas involucradas. Pensar que sobre todo la involucración luego en el día a día, sobre todo es de los analistas. Al principio no, al principio cuando se define, pues los diferentes roles tienen que participar, pero luego ya una vez que se pone en marcha son los analistas los que tienen que dedicar su tiempo. Y eso se tiene que ir adecuando cuando se hace la implantación para que no sea excesivo y sea algo razonable en función de los objetivos que define la organización. Vale. Y otra pregunta que me están haciendo aquí. Vale, sobre referencias. Bueno, al final nosotros, como os he comentado, hemos trabajado, o sea, con lo que os decía de que esto vale para cualquier tipo de organización, al final nosotros estamos trabajando sobre todo con empresas industriales, pues, por ejemplo, con Ulma Construcción, con Ulma Handling, Indaux, Domusa, o sea, empresas del entorno, pero luego también estamos trabajando con clusters, como con AVIC, por ejemplo, y estamos trabajando con agencias de desarrollo, con UQE, por ejemplo, la agencia de desarrollo de Urola Costa, porque son entidades que tienen, quieren saber lo que está pasando en su entorno, lo que os decía, esto vale para cualquier tipo de organización. Vale. Vale. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. No, no estoy viendo ninguna más. No sé si queréis aportar algo. Vale. Vale. Pues para terminar, pues veis ahí mi contacto. Tenéis tenéis la información de mi contacto, la ficha que os he comentado que os podéis descargar, cualquier consulta que queráis hacer, cualquier información adicional que necesitéis, nos vais diciendo y gracias por vuestra asistencia. Ahora os aparecerá una encuesta que os agradeceríamos que la rellenarais para saber vuestra opinión, vuestros intereses y qué os ha parecido la sesión. Es que ricasco.